puede faltar en el matrimonio. O sea, ¿qué es lo que pienso yo? ¿Qué es lo que creo yo? Y fíjense, estos cimientos, no, es súper importante que haya cimientos. Es como cuando nosotros hacemos una analogía de lo que es un edificio, Efraín. ¿Cómo está ese edificio? Lo vemos muy bonito por arriba, vemos que hay una planificación cuidadosa, vemos que hay proporción, el cimiento es proporcional al edificio. Bueno, eso es lo que es lo que creemos que debe ser, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tú ves una familia, ay, qué bonita por aquí, pero realmente, ¿qué tan profunda está la cimentación? ¿Qué tanto hemos hecho o construido hacia abajo para que esté tan fuerte, para que soporte todo lo de arriba, Efraín? Situaciones que van a Exactamente. temprano, ¿no? ¿De qué varillas? O sea, ¿qué calibre de varilla le estamos poniendo? Ajá, a nuestro, o sea, ¿qué es? Ahorita tú vas a hablar un poquito de eso, de lo que cada una de las cosas podría representar. Por ejemplo, en este caso, las varillas, las zapatas, la gran inversión de recursos que nosotros hacemos, o sea, el tiempo, lo que yo le dedico a él, cuánto invierto en mi esposo para que esa cimentación sea profunda y sea fuerte, Efraín. No nomás profunda delgadita, sino profunda y ancha, ¿no? Es muy importante. Y pues bueno, realmente la cimentación pues no es atractiva porque es algo que no se ve. Cuesta mucho, pero no se ve. ¿Por qué? Porque es igual que una semilla, Efraín, la sembramos, pero no sabemos cómo va a estar arriba, ¿no? A ver, Efraín, dinos, ¿por qué te ríes, Efraín? Me estoy riendo porque estoy viendo el comentario aquí de Carlos Rangel, dice, saludos desde Dubái. Lo acabamos de ver ahí, Carlos. Es que acabamos de estar en Dubái, pues, Sí, o sea, pues, bueno. Bendiciones, Carlos. Un saludo. Muy bien, entonces Efraín, ahí ayúdanos un poquito para ver de qué tipo de cimientos estamos hablando, de los que debe tener un matrimonio para estar fuerte, para estar fortalecido. Fíjate que antes de darte ese dato, que ahorita lo vamos a hablar, la pregunta es, siempre tenemos que saber dónde estamos para saber hacia dónde vamos. Es decir, ¿qué síntomas está presentando mi matrimonio si yo tengo una espiritualidad sólida? O sea, hay un cimiento fuerte, o a lo mejor como ciertas casitas, no voy a decir la constructora, pero que cuando de repente todavía ni siquiera las entregan y ya están cuarteadas, ¿no? Y luego le quieres echar un segundo piso a eso y dice, no, ni se te ocurre porque fue sobre una plancha, o sea, no hubo cimientos, o sea, no se te ocurre echarle encima alguna construcción pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nuestros matrimonios, nuestra familia no tiene cimientos sólidos. Y cualquier situación de la vida empieza ya a cuartear la relación, empieza a lastimar la relación y tarde o temprano va a sucumbir ese matrimonio si no tienen la cimentación adecuada. Correcto. Te quiero comentar, ¿cómo saber si tenemos una cimentación adecuada? O sea, una espiritualidad, ¿verdad?, profunda en el matrimonio. Allí te va, estoy leyendo de 8 llaves para la felicidad familiar, un material que Dios nos permitió el año pasado escribir y te lo estoy leyendo desde aquí. Esa es la primera llave para la felicidad familiar. Dice así, la sintomatología. Algunos de los miembros, en este caso uno de los cónyuges, se ven desenfocados, están desorientados, sin un sentido de propósito claro en su vida. Si lo que estoy leyendo tiene que ver con alguno de ustedes como matrimonio, entonces está mandando un foco rojo que hay falta de espiritualidad profunda. No importa cuántas veces vayas a una congregación, eso no es el tema. El tema es qué tan profunda es tu espiritualidad, qué tanto estás creciendo en ese cimiento para sostenerse ante los embates de la vida. Un segundo punto que hay que identificar: no hay una dirección clara hacia dónde vamos como matrimonio. O sea, no hay claridad. ¿Qué estamos haciendo juntos? Pues no sé, no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Pues sí, nos unimos, pero ¿para qué? Bueno, cuando pues no hay... Pues que me gustabas mucho. Sí, nada igual más me gustabas, eso. Pero si no tenemos claro dónde vamos, así se mira un matrimonio que no tiene esa espiritualidad profunda. Es decir, faltan cimientos sólidos, falta espiritualidad. ¿Qué otro tema podemos decir que falta espiritualidad? Cuando dentro de la pareja carece de identidad firme, son fácilmente influenciados por modas o por lo que otros piensen de ellos. Si yo soy fácilmente influenciado, si mi pareja es fácilmente influenciada por lo que otros piensan, por las situaciones de la vida, entonces hay una carencia de identidad, falta espiritualidad. Otro punto es, hay una actitud de ingratitud en alguno de los dos miembros de la pareja. O sea, la ingratitud es algo normal, entre comillas, o normalizado. Quiere decir que falta espiritualidad en esa pareja o en ese matrimonio. Otro tema es, alguno de los dos está experimentando una baja autoestima.
Cuando la baja autoestima está presente en alguno de los dos elementos del matrimonio, Claro. quiere decir que no hay una espiritualidad profunda, no Sí, tienes pues, identidad. La no baja hay autoestima una tiene que identidad. ver, estás diciendo que no tienes una identidad clara. Otro tema es la pereza ha tomado lugar en alguno de los integrantes del matrimonio y no hay una búsqueda de continuar, de avanzar. Otro tema es, hay ansiedad, depresión en alguno de los dos Híjole. elementos, ¿no? Y ahorita tan claro y tan cercano que están todos esos elementos y tan normalizado que se ha vuelto, ¿no? La depresión, común que se está los haciendo. ataques de pánico, ataques de angustia. Algunos de los dos elementos, de las dos personas de la pareja, el matrimonio, están sufriendo ese tipo de situaciones. Quiere decir que falta un poco más de espiritualidad, trabajar algo más profundo. Más en el ser, en están cada hablando uno. de que hay espacios huecos ahí en el alma, en el ser, que no se han llenado. No importa, decíamos, cuántas veces vayas y a dónde vayas, no importa eso. Cuando los síntomas empiezan a aflorar, quiere decir que hay falta de espiritualidad en alguno de los miembros. Otro de los temas es, las cosas materiales han tomado una importancia desmedida en casa o en el matrimonio. Hay una obsesión vehemente por utilizar solamente marcas, aparentar mucho más de lo que son o de lo que tienen. Es decir, el materialismo ya es parte de lo que estamos haciendo y haciendo. Con las otras parejas de quién está comprando mejor casa, mejor carro, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo muy Los vivido. viajes, ahora en verano, Los las hijos, vacaciones que voy a todo. tener, estás continuamente en esa, presumiendo, continuamente tratando de aparentar, ¿no? Entonces ahí hay una falta de espiritualidad. Lo único que está hablando es que hay un elemento que falta espiritualidad, falta profundidad del ser. ¿Qué otra? No existen tiempos para cultivar espiritualidad juntos como matrimonio. No hay espacios porque hemos dejado que el día a día nos gane. La velocidad vertiginosa a la que nos movemos nos gana y entonces no hay tiempo para cultivar esa espiritualidad. Las prácticas religiosas nos han dejado vacíos. Aguas, familia. Las prácticas religiosas no es lo mismo que espiritualidad. Las prácticas religiosas, decíamos ahorita, te la puedes vivir en un templo, en una iglesia, cualquiera que ésta sea, pero no necesariamente estás cultivando espiritualidad. Y ahí tienes que tener mucho cuidado. Y hay una falta de unidad en el matrimonio, refleja que hay falta de espiritualidad. Sí, así es, Efraín. ¿Qué piensas? Hay por ahí algunas personas, Jessica, bendiciones, Noemí, saludos, bendiciones, Arnet Barrera desde por allá, Costa Rica, Colombia, no sé dónde andas, Arnet, bendiciones a donde quiera que te encuentres. Que Dios siga prosperando tu trabajo, tu vida, tu familia. Es misionero allá en Colombia. Muchas bendiciones. Está también por acá algunos más. No sé quién, si alcanzas a mirar otros. Bueno, continuamos en la plática. Decíamos, ¿cómo nutres la espiritualidad? ¿De dónde se nutre la espiritualidad? El corazón es el centro de toda las emociones, las decisiones. Una profetisa de los 80s, Alejandra Guzmán, decía: ten cuidado con el corazón. Y con todo el mundo, bueno, te advertía, ¿no? Estoy bromeando. Pero sí es importante cuidar tu corazón. ¿Cómo nutres tu corazón o cómo desnutres tu corazón? Toda serie que tú miras por los ojos se nutre tu corazón. ¿Qué estás alimentando el corazón? ¿Qué música estás escuchando? Porque eso está nutriendo tu espiritualidad o desnutriendo tu espiritualidad. ¿Qué letras estás escuchando? Porque ahí te estás alimentando o te estás desnutriendo. ¿A qué pones atención? ¿A qué comunicación? ¿A qué palabras? ¿Qué personas tienen influencia en ti? ¿Qué están diciendo sobre ti? Entonces es la forma como tu corazón se empieza a nutrir o desnutrir. Por otro lado, ¿qué creencias? ¿Qué es lo que crees tú? Más allá de que creas o no en Dios, el pregunta es: ¿qué tanto le crees a Dios? No es que si creas en Dios o no. ¿Qué tanto le crees a las promesas de Dios en tu vida? ¿O crees más a las noticias? ¿Crees a las noticias fatalistas? A toda esa basura de internet que continuamente nos inunda de tantas malas noticias. Y si tu creencia o continuamente estás allí, pues vas a vivir una vida temerosa y tu espiritualidad va a estar raquítica, va a estar desnutrida. Pero entonces ahí tiene que ver mucho con qué estás creyendo. Por otro lado, ¿cuáles son las verdades que has aceptado como reales para ti? Porque de esas verdades que tú aceptes como reales para ti, de allí depende tu espiritualidad. Si tú crees que todos pueden prosperar y tú no, entonces has aceptado una verdad
que por cierto es contraria a la verdad de Dios, y a lo mejor esa verdad es lo que te está desnutriendo. Es como cuando aquel cuerpo tiene un problema, principalmente la leucemia, que la gente se puede estar come y come, pero por situaciones de enfermedad no están nutriéndose, o sea, los elementos no están llegando a donde deben llegar, porque quizá en tu mente te has nutrido de, entre comillas, otras verdades, y esas otras verdades te han dejado vacío tu espiritualidad. Por otro lado, ¿cuáles son la convicción que tienes respecto a la vida en general, respecto al matrimonio? Si tú tienes como plan B, pues vamos a intentarlo a ver si funciona, ¿sí? Y estás en esa, pues no sé, a ver si funciona, y en ese cáliz, dicen los niños, ¿no? Vamos a hacer un cáliz. Pero esa es tu verdad, o esa es tu creencia, tu convicción. Pues tarde o temprano va a tronar, porque así nunca va a funcionar, ¿no? Y tampoco tu espiritualidad va a crecer, ni de ninguna manera puedes estar viviendo de esa forma. Entonces, por otro lado está el tema, continúa, Elizabeth. De propósito, que debemos de tener propósito como pareja, como matrimonio. ¿Cuál es nuestro propósito al estar juntos? Porque podemos tener el propósito que yo tengo como persona individual, porque es el que yo ya traía y venía, pero como pareja, ¿qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito como matrimonio? ¿Qué es lo que queremos llevar? ¿Qué es lo que queremos cumplir? Y lo que hacemos, pues, que tenga trascendencia lo que hacemos, que no sea algo que yo haga y que se quede aquí, sino que vaya más allá, que yo lo transmita a mis hijos, que sea un legado, Efraín, que no nomás quede en lo que estoy viendo y viviendo en el momento, no se trata de eso. Y también otro de los puntos que es muy importante es la fe. ¿Qué es la fe? Ahora dicen los psicólogos, creen algo, porque se dieron cuenta que el ser humano está compuesto de 3 partes o de 3 áreas, y estaban supliendo el área emocional y el área física, pero les faltaba esa área espiritual, precisamente de la que estamos hablando, esa que es la que Dios, es la comunicación de Dios con nosotros, ese ser, esa esencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fe? ¿En qué crees? ¿En qué, hasta dónde llega lo que tú crees que debes de tener, en lo que debes de confiar, en tu esperanza, ¿no? Entonces eso es la parte muy, muy importante. El marco de referencia moral, esa cuando Efraín la platicaba al principio, decía, qué difícil es hablar de esa parte, qué difícil es hablar de esa área, porque mucha gente cree esto o cree lo otro, pero ¿cuál es en nuestra vida? ¿Cuál debe ser la Biblia? Esa es porque, para mí es verdad, ahora la verdad o lo relativo es muy subjetivo, Efraín, o sea, ya no es algo, para mí puede ser algo bueno, pero para ti puede ser algo malo. No, Señor, hay una verdad absoluta. ¿Cuál es nuestro marco de relación? Nuestro marco moral es la Biblia. Allí vamos a checar qué es la verdad, qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero, Efraín. Te comento ahí, cuando tú y yo podemos hacer ese análisis, hemos platicado tú y yo esto, tú puedes tener tu propia idea, vienes con una idiosincrasia, es decir, vienes un trasfondo, traes una cultura, tu familia y todo eso, y yo traigo mi propio trasfondo, traigo mi propia familia, traigo mis propios pensamientos, he leído, de hacer las cosas, sí, entonces llegamos juntos al matrimonio y la pregunta es, ante una situación que teníamos que tener una decisión, ¿quién va a ser el referee? ¿Quién va a ser el que va a tomar como ese absoluto, pues? Porque tú crees una cosa, yo creo otra. Pero entonces cuando tú no tienes un marco de referencia absoluto, pues... ¿Para dónde le das? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero cuando tú y yo nos íbamos a casar, platicamos algo que era muy importante. Dijimos, ante cualquier situación que tú y yo no nos pongamos de acuerdo, el referee y el marco de referencia es la Biblia. Si la Biblia habla algo acerca de lo que tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo, y entonces lo habla, nosotros tenemos... Aunque yo piense diferente o tú pienses diferente, el que va a estar, vamos a seguir este marco, va a ser el de la Biblia. Entonces, cuando tú tienes un marco de referencia desde donde partir, tu espiritualidad tiene un ancla segura. Es como una brújula. El marco de referencia es una brújula, de hecho. Totalmente. Tú puedes ir en medio de la nada, en medio de la montaña, en medio del mar. Y si tú tienes una brújula, va orientada, que está perfectamente calibrada, siempre va a estar orientada al norte magnético de la Tierra, es decir, no hay pierde, siempre vas a llegar al punto, tarde o temprano. Exactamente. Pues.
Cuando no tienes una brújula, pues las tormentas te van a dar vuelta. No sabes si vas boca arriba, boca abajo, si izquierda, derecha. ¿Para dónde le vas a dar, no? Y menos si hay una noche nublada donde no tienes estrellas donde tomar de referencia. Así que por esa razón la brújula fue uno de los elementos que se inventó con tal de tener un referente absoluto, ¿no? Así la Biblia, ¿cuántas ideologías no hay ahorita? ¿Cuántas formas de, entre comillas, llevar una relación de matrimonio hay? Cientos, por no decir miles. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a nutrir nuestra espiritualidad y qué es lo que va a dar una referencia absoluta a las decisiones espirituales? ¿Cómo vamos a nutrir nuestra vida espiritual entre tú y yo? ¿Y cuáles van a ser las decisiones en ese sentido? ¿Y cómo vamos a crear nuestra familia en ese sentido? Entonces tendríamos que tener un referente único, absoluto, y en este caso hemos tomado como decisión que la Biblia es la palabra de Dios, por tanto también es nuestra referencia de espiritualidad. Es nuestra brújula, es nuestra guía, va a ser nuestra, que nos va a estar ubicando y reubicando, ¿no? Reubícale cuando nos equivocamos, regrésate igual, lo mismo. El GPS, ¿no? El GPS, ese va a ser nuestro GPS. Qué buen ejemplo acabas de mencionar. Cuando activas tú el GPS, y a veces, no siempre, pero a veces sucede, que te equivocas, que no diste la vuelta donde iba a hacer. ¿Qué hace el GPS? Recalculando, porque inicialmente pusiste una dirección objetivo, hacia dónde ibas. Y entonces el GPS lo que te dice, con base a lo que me pusiste como referencia de donde quieres llegar, entonces tienes que dar vuelta a la izquierda. Pues te pasó. Pues entonces recalcula la ruta, pero otra vez te indica hacia dónde, cómo llegar desde el punto donde estás. Te equivocaste, ni modo, vamos de nuevo. Y eso es la Biblia. La Biblia te da esa referencia única. Y no importa en qué punto de tu vida estés, en qué parte de tu matrimonio estés, qué tan cercana tu relación con tu cónyuge o qué tan lejana a punto quizá de quiebre. Pero si tú tomas la Biblia como ese referente, como ese GPS, recalculando la ruta, y Él te va a decir, desde donde estás necesitas hacer esto y esto para llegar al punto deseado. A donde estabas. Entonces, de ahí la importancia de tener un marco de referencia bien definido, calibrado, que en este caso es la Escritura, la palabra de Dios, desde donde podemos con toda confianza avanzar. Así es, sí, definitivamente, Efraín. Y la siguiente parte, es tan importante saber quién es en casa, quién es quién en casa, o saber quién es él y quién soy yo, para ayudarnos a profundizar en la espiritualidad. Ejemplos, yo tengo que conocer el temperamento de mi esposo. Hay muchas maneras de cómo saber, o más bien hay muchos elementos que hoy te ayudan. A darte cuenta, tú puedes checar los temperamentos, sabemos que hay cuatro temperamentos, entonces a ver, ¿quién es él? Primero, antes de ver quién es el otro, tengo que ver quién soy yo. ¿Quién es Eli Caballero? A ver, Eli Caballero es una flemática, una melancólica, una colérica o una sanguínea. A ver, vamos viendo. ¿Cómo yo sé quién soy yo? Pues me voy a la tabla de los elementos, de los temperamentos, y ya checo, a ver, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Porque es bien importante que sepas que también tienes debilidades. No nos vamos a ir aunque no lo creas, también tengo debilidades. O sea, sí es importante. Los seres humanos, Dios nos creó así. Y tenemos que aprender. Lo importante aquí es darnos cuenta, cuando ya somos adultos, Efraín, como yo venía de pequeña, como Dios me hizo, como Dios me trajo con ese paquete completo incluido, ahorita, en ese tiempo ya las áreas sensibles o las habilidades no están tan a flor de piel, Efraín, y eso es lo que a veces dicen muchos, es que no sé quién soy, no me puedo identificar, porque tengo esto, pero también tengo un poquito de pero este es un tema muy profundo que de verdad a veces nos gustaría como que sea toda esa la conferencia, pero pues no siempre son los tiempos, porque de verdad que hay que profundizar, pero sí se puede. Poco a poco podemos empezar a conocernos e irnos paso a paso también, ¿no? Entonces, cuando tú ya conoces, por ejemplo, yo ya sé cómo es mi esposo, yo ya sé también lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le molesta y también lo que le desagrada. Entonces, si yo quiero hablar con él de temas espirituales, yo tengo que conocerlo para hablarle de la manera que la Biblia lo dice, como yo debo de hablar a él, ¿no? Entonces, a veces yo quiero hablarle como yo sé, pero no me va a entender porque no estoy hablando en su idioma, pues yo necesito conocerlo a él. Si yo sé que a él no le gustan ciertas cosas, yo tengo que tratar de empezar a hablarle como a él le guste, como él entienda, ¿no? Entonces,
Aquí hay maneras, casi por lo general, Efraín, si te das cuenta, los matrimonios están compuestos del opuesto. Definitivamente. ¿Sí? Entonces muchos dicen, es que no puede ser, es bien diferente a mí, claro, porque es lo que te gustó la vez pasada, lo dijimos y lo ahondamos un poquito. En esta parte, ¿a qué me refiero? Ahora los temperamentos los han hecho así como que una persona la hacen como que, ay, es una fuego, ¿no? La hacen poniendo el sanguíneo, le dicen, es la persona que da calor, que, o sea, que enciende el lugar, que es el alma de la fiesta, es como una luz que siempre brilla. se está riendo, que es una luz, todos quieren estar allí y todo, pero también está el otro, que es el flemático, Efraín, que es una tierra, que son las personas que son firmes, que son cuadraditas, como a veces les decimos, que no las puedes sacar de su lugar, que son bien ordenaditas, bien disciplinadas. Sí, así es mi esposo. Y tú, no, pues yo no, yo soy fuego, para allá me muevo, para acá y todo, ¿no? Y otras personas que son, las vas a relacionar muy rápido porque las relaciono con el agua, porque pues lloran por todo, son muy sensibles, les dices una cosa y no saben de bromas, pero también son personas bien generosas, bien amorosas, bien amables, saben escuchar, te miran y hasta te traen paz, te traen calma, te traen tranquilidad. Entonces todos tenemos cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? En nuestro, pero también está ese que le llaman aire, Frank, que es el colérico, que por donde pasa es un huracán, hace un desorden y un desastre y no sé qué más, ¿no? Yes. Pero también son personas muy líderes, son personas muy decididas, enfocadas, muy arrojadas, se proponen algo y lo logran, Efraín. Entonces, conoce a tu pareja, busca conocerla. Y es parte de la espiritualidad. Fíjate, quiero que entiendas eso que mencionaba Elizabeth, es parte de la espiritualidad. A veces espiritualizamos todo en el sentido de lo espiritual, no, pues es etéreo, es algo así como que ni siquiera sabemos necesariamente qué es, ¿no? O sea, lo ponemos demasiado alto que a veces no logramos aterrizarlo. El ser de la persona es la espiritualidad de esa persona, es decir, es la parte espiritual de esa persona, el ser, la parte, el centro de esa persona. Entonces, la esencia de esa persona viene con incluye el temperamento, porque apenas que tú conozcas a la persona, tienes la capacidad de saber cómo puedes nutrir su ser. Ejemplo, yo pues soy una persona que soy más sensible, como mencionó Elizabeth, en sentido más agua, tierra. Elizabeth es más como más fuego, y el tema es, si yo soy su esposo, yo tengo que saber cómo voy a nutrir su espiritualidad. Conocer quién es me da la oportunidad de saber de qué manera puedo abordar las cosas. Si yo lo abordo de una manera, como yo soy, ella puede no sentir no está siendo nutrida en su espíritu, pero si yo digo, a Elizabeth lo que le interesa es algo que tenga aventura, que tenga movimiento, que tenga, o que sea algo interesante. Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues agarramos la escritura juntos o hacemos algunas acciones que tenga que ver con algo que sea un reto para ella, que sea aventura, que sea algo interesante. Que no haya monotonía, exactamente, que tenga una chispa, dinamismo en lo que hagamos, y eso la va a mantener conectada a esa espiritualidad, pero de esta manera. Así que es importante también saber quién es para poder conectar. Totalmente. Vamos a ya estar cerrando. No sé si por aquí tengamos algunos comentarios. Entre tanto, buscamos a los comentarios y estamos casi para cerrar el tema. Vamos para que, como siempre decimos, es importante que haya acciones por realizar, que no quedemos nomás, hay un tema más, escuchamos y ya. Tenemos que llevar a la práctica el conocimiento para que tenga de verdad una trascendencia. Si decimos, ok, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, aquí hay varias cosas que puedes hacer para que haya una identidad, una espiritualidad. Pon una foto tuya y de tu esposo. Pongan una foto allí donde ustedes entren a su casa y digan, él es mío y yo soy de él, ¿verdad? O sea, somos algo, tenemos una identidad. Esta es nuestra casa física, pero también es nuestro hogar, ¿sí? Otro más, definir valores y principios por escrito, de lo que ya hablamos, de la fe, de lo que creemos, pero definirlos, escríbanlo, póngalo allí donde él lo vea, donde tú lo veas, mujer, para que no se nos olvide. ¿Sí, Efraín? Más reglas del hogar.
también, qué reglas queremos allí, que haya, ¿no? Tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿no? O sea, es importante. ¿Qué otras más por ahí tenemos la quieres decir, oportunidad de hacer esto en talleres, le hacemos o buscamos que las parejas o las familias, cuando es el caso, hagan un árbol genealógico. ¿De dónde vengo yo? ¿Quiénes son mis elementos que están de alguna manera influyendo en mi árbol genealógico para que yo sea lo que soy? Muchas veces, ni modo, vamos a tener que decirlo así al aire. A veces, dice por ahí, ¿quieres saber cómo es tu esposa? Conoce a su mamá. ¿Quieres saber quién tu esposo? Conoce al papá, porque mucha de esa influencia va a tener esa persona. Así que si tú no conoces y tú ignoras y dices, no, es que yo me voy a casar con ella. De una vez te voy a abrir los ojos y vas a tener problemas, porque si tú no conoces el contexto, te va a dar problemas. O si después. lo conoces y lo ignoras. Si lo ignoras, tienes exactamente. que conocerlo y decir, ok, está bien. No todo está bien allá, pero tampoco todo está bien contigo. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para que esto se componga. Pero entendiendo el contexto, entonces puedes entender perfectamente a la persona de dónde viene, pues para poder precisamente crecer en esa espiritualidad conjunta. Por otro lado está el día familiar o la cita, ¿no? La cita que vemos continuamente, dale con la cita. Bueno, ¿qué cosas puedes hacer en la cita en tema espiritual? ¿Cuáles preguntas harías, Elizabeth? Sí, aquí nosotros les hemos dicho, pregunten cómo te sientes hoy. ¿Qué es lo que te hizo feliz? ¿Qué es lo que te frustró? ¿Qué te hizo enojar o qué te puso triste? Pero pregunten y esperen respuesta. Yo no concibo que alguien me diga en las terapias, es que le pregunto y le pregunto, pues sí, y luego, pues no me dice nada. ¿Cómo que no te dice nada? O sea, preguntas hasta que tengas la respuesta, ¿no? Y no te detengas hasta que te responda. Obviamente no vas a llegar y forzar a tal grado, pero no, pues sí, oye, pues es tu esposo, es tu esposa, ¿cómo no te va a contestar? O sea, busquemos ir a la raíz, ¿qué está pasando allí? Porque cuando tú descubres eso, te vas a dar cuenta en qué nivel de espiritualidad te encuentras. Y no porque tú tengas un nivel más alto, yo andas elevando. No. Chécate para que puedas analizar el punto y puedas pedir a Dios por esa parte de tu esposo o por esa parte tuya, ¿no? Porque también no nomás es lo que tú pides para otro, también qué es lo que estás pidiendo para ti. Y definitivamente también tener tiempos devocionales juntos es muy, muy importante. ¿Qué es tiempo devocional? Pues lean la Biblia juntos, canten juntos, escuchen una alabanza, escuchen un podcast juntos de un tema espiritual, muchas maneras de cómo poder crecer. Estamos por cerrar y les quiero decir que conforme vayan avanzando, oren juntos el uno por el otro. Y cerramos en oración también. Dios, bendice a las familias que están en este momento escuchando, que tú hagas el sentir, el querer como el hacer, de buscarte, de que esa espiritualidad, si hay algún síntoma que está marcando sus vidas, si hay depresión en alguien de la familia, si está un desinterés, un desgano, una indiferencia, en el nombre de Jesús, que venga, Señor, tu espíritu a suplir esa parte espiritual y también genera una unidad en el matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por todo. Muchas bendiciones. Un abrazo y que sigan siendo prosperados en todo lo que emprendan en su matrimonio para la gloria de Dios. Así es, y si en algo les podemos servir o ayudar, pues se pueden comunicar con nosotros al 6622-252448 o en la Instagram, página. En Hogar en Construcción. Estamos para servirles de veras. Nos han estado llamando algunas personas y poniéndose las órdenes, así que pues igual nosotros. Que Dios les bendiga y seguimos en otros tantos días más. Bendiciones. Gracias por escuchar La Plática para Matrimonios. Te esperamos en la próxima edición.